Sí, yo creo que está influido, por eso dije al principio que él nació en 1875. 1875 estaba muy cercana a la tragedia de la Guerra del Paraguay, por ejemplo. Entonces había figuras que tenían un sentido latinoamericano. José Hernández, por ejemplo, hablaba de que la Argentina era una provincia de Sudamérica. Otros como Navarro Viola, por ejemplo, incluso Olegario Andrade, gente con la cual quizás Ugarte, con el único que llegó a tener una vinculación, fue con Guido Hispano. Pero Guido Hispano era de ese grupo, me parece que vivió mucho tiempo más que los demás, ¿no? Pero flotaba en la Argentina la idea del 9 de julio de 1816, donde se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, cosa que Macri se olvidó el otro día de hacer referencia en sus pocas palabras que hizo con respecto al 9 de julio, en Sudamérica. Es decir, como considerando que era la liberación, la separación de España, porque en realidad la separación de España se produce en 1816, no en 1810, cosa que provocaba en los chicos una cierta confusión de que la patria nació dos veces, y no nació dos veces. En 1810 se reemplazó una junta designada por el rey por una junta designada por el pueblo, que siguió siendo parte de España, a tal punto que la bandera española flameó en el fuerte de Buenos Aires hasta 1813. Por eso recién después se produce en 1816, cuando en España triunfa nuevamente el absolutismo y la monarquía, se produce este fenómeno de hay que ser independiente, ¿no? Entonces esta idea de la independencia en Ugarte a los pequeños años de jovencito, debe haber influido de que la independencia nuestra estaba ligada a la independencia de la patria grande en su conjunto. Entonces él saca una revista, apoyado por el padre, por supuesto, porque él no trabajaba todavía, y su padre era un hombre de cierta fortuna, no era terrateniente, pero era un hombre de confianza de la clase alta, que manejaba asuntos, cobros de alquileres y cosas así a las familias oligárquicas, y tenía una situación económica muy desahogada. Entonces el padre le ofrece el dinero y él saca una revista literaria donde empieza a convocar a José Enrique Rodó, por ejemplo, que desde el Uruguay, desde la banda oriental, mejor dicho, para ser más correcto, Rodó también había advertido este problema, que después Metol Ferré, ese ensayista oriental muy importante, llega a la conclusión de que Uruguay no tiene destino sola, necesita que México, Brasil y Argentina hagan la patria grande para que Uruguay pueda tener un destino, ¿no? Entonces esta idea de él, que también la tenía Guido Hispano con respecto es decir, en la América Latina se despedaza a través de la acción del imperialismo británico, pero lo hace a través del siglo. Entonces van quedando restos, por ejemplo, el fenómeno musical que se da después en Atahualpa Yupanqui, que es tanto escuchado en el norte argentino como en Bolivia o Perú, ¿no es cierto? Hay aspectos culturales, el idioma es igual en general, salvo Brasil, donde podría considerarse hasta como un dialecto el portugués. Entonces hay además la historia de San Martín, que es inexplicable. La historia de Mitre no explica nada de por qué San Martín siente la necesidad de avanzar sobre Chile, liberar Perú y seguir liberando pueblos, cosa que según el mitrismo se lo impide Bolívar, que a su vez también está liberando Venezuela y liberando Colombia y liberando Ecuador. Es decir, que las raíces comunes de América Latina están en la propia historia.
las ha negado una historia mitrista que se planta en Buenos Aires y mira hacia el Atlántico, como si la Argentina fuera parte de Europa. Entonces, de ahí después aparecen años más tarde escritores como Silvina Bullrich, que dirá que la Argentina es la oficina, pero el hogar es Europa. O la idea de Borges o de Rivadavia, ¿no es cierto?, de europeizar Argentina, europeizar América, ¿no? Entonces esta influencia tiene que haber llegado, especialmente él escribía, por ejemplo, a Santos Chocano, a escritores chilenos, escritores brasileños, y la revista literaria, que no tuvo una gran influencia, pero que duró un tiempo, el tiempo que el viejo ponía la guita para sustentarla, es una expresión ya latinoamericana, y así lo aprecia Rodó desde una perspectiva un tanto conservadora, pero o aristocrática por momentos. Lo ve como una sola patria. América se ha unificado en los Estados Unidos de América del Norte, y hacia el sur se ha disgregado en los Estados Unidos de América del Sur y Central, ¿no? Entonces esta idea es lo que lo mueve inicialmente a él a publicar en El País en el año 1901 un artículo acerca de la necesidad de la unidad latinoamericana. Que por otra parte, personajes que a veces son tomados simplemente como conservadores, y no eran tan conservadores, sino eran autonomistas, como Eduardo Wilde, por ejemplo, que fue ministro de Roca. Eduardo Wilde decía que uno de los objetivos era unir a Sudamérica. Y se lo considera además una persona, digamos, poco militante o frívolo, ¿no? Y sin embargo es una figura importante que hay que rescatar, porque se metió en el medio de la peste como médico, se enfermó, se contagió de la peste, y por sobre todo porque un día escribió un artículo, nosotros somos los descamisados, 1870 y tantos, porque los mitristas nos sacaron la camisa. Bueno, todo eso debe haber influido para crear en Ugarte esa convicción de lo latinoamericano, que se refuerza notablemente en 1910 cuando él recorre América Latina, también solventado por el padre. Él le dice al padre que tiene que estudiar América Latina, y bueno, el padre le facilita el viaje, y él se pasa de 1910 a 1912 recorriendo América Latina, y cuando su primera experiencia en Estados Unidos le permite advertir claramente que en Estados Unidos la idea es dominar América Latina, él asiste a una campaña electoral donde los candidatos presidenciales en Estados Unidos dicen que el objetivo principal de Estados Unidos es dominar hasta Tierra del Fuego. Entonces él publica una alerta también en el diario El País de Pellegrini, por ejemplo, que también era autonomista, que a veces se lo simplifica también como un hombre del conservadurismo, y que le hace lugar a Ugarte para que Ugarte publique un artículo alertando sobre el avance de los Estados Unidos, es decir, el peligro del avance imperialista. Y él allí va juntando esta concepción de la unidad de la patria grande con el antiimperialismo, y se va a Francia, donde se encuentra con Jean Jaurès y el Partido Socialista, y él dice: advierto claramente que la sociedad está dividida en opresores y oprimidos, entonces yo me quedo con las víctimas.
y se hace socialista, y ahí ensambla el socialismo con sus propias ideas latinoamericanistas y nacionales, ¿no? Que le da una posición muy singular, que por supuesto la prepotente Buenos Aires, europeizada y cosmopolita, rechaza totalmente. Incluso el Partido Socialista, que lo va a expulsar en 1913, diciéndole que él viene de haber visitado pueblos bárbaros, insertos en la barbarie, que son los pueblos latinoamericanos, ¿no? Todo eso conforma ese pensamiento revolucionario y solitario también, ¿no? Como si dijéramos en términos futboleros que Ugarte jugó en Orsay, se adelantó a su tiempo y quedó prácticamente en soledad, ¿no? Y el peronismo es que él, cuando vuelve a la Argentina, en el año 45, 46, observa que se están sancionando leyes obreras, se están organizando sindicatos, que está cambiando la Argentina, y que todas las formulaciones que él había hecho desde el Partido Socialista a principios del siglo y que no recogían ningún apoyo, incluso hasta un código de trabajo bastante avanzado, que se hizo en base a los recorridos que Viollet Macé había hecho por el país y había visto la miseria de los trabajadores argentinos mal pagos, la desocupación, las enfermedades, etcétera. Él ve que el país está cambiando y adhiere al peronismo, y como ya dije antes, es embajador, aunque tiene algunos cortocircuitos con la burocracia de la Cancillería argentina, propios de los que no quieren que el peronismo avance hacia posiciones más revolucionarias, y propio también ese cortocircuito de las características de Ugarte, que era un hombre de posiciones muy firmes, hombre de duelos, de querellas, que no se detenía ante nada para defender sus ideas, ¿no? De ahí que hay una carta a Perón donde le dice que él abandona su cargo de embajador, pero de ninguna manera abandona las posiciones políticas que se están concretando en la Argentina, y en cierto sentido le hace una alerta con respecto a ciertos personajes que están cerca del gobierno y que en nada ayudan a que el movimiento se despliegue en su plenitud, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegan las elecciones del 51, él está en Niza, que era el lugar que él más apreciaba porque era un clima muy templado casi todo el año, y viene a la Argentina a votar. Dice: vengo a votar por Perón porque creo que por allí circula el tránsito de una Argentina liberada y convertirla en un país independiente y con una política latinoamericana, justamente en momentos en que Perón está pensando en la unidad de la Argentina con Chile y Brasil, ¿no? El ABC, que después se frustra con el suicidio de Getúlio Vargas. Es decir, que hasta el final sigue considerando que lo mejor que se ha producido en Argentina hasta ese momento es el movimiento peronista, con las limitaciones que Ugarte observa en algunos, que son arribistas, como en todos movimientos nacionales, o que son tipos que tratan de estar en el movimiento para hacer su propio beneficio y no el de los trabajadores, ¿no? Pero esa idea de socialismo nacional perdura en él hasta su muerte, ¿no?